Hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Hace muchísimo que no grababa, pero es que he tenido que mudarme temporalmente. Ha habido un mogollón de problemas para encontrar todas las cosas que tengo en las casas, así que ha sido un poco complicated. Aparte no he tenido internet, hace poco que lo tengo. Total, que no he podido grabar hasta ahora. El caso es que ya estamos a mediados de enero, pero yo no puedo empezar un año sin hablarle de las mejores y las peores lecturas que he tenido. Así que, para no hacer esto eterno y que llegue febrero y yo no os haya hablado de todo, he decidido que voy a hablaros de mis mejores y peores lecturas del año pasado, 2022, en detalle. Ya me perdonaréis si oís ruidos, tengo los gatos por aquí, el piso en el que estoy es nuevo, estoy grabando aquí, quiero decir. Pero bueno, espero que lo sepáis perdonar y vamos allá. Por cierto, que esto que os voy a decir ya lo puse en Instagram, pero necesitaba hacerlo en el canal de YouTube. Vale, ya sabéis que cuando os hablo de mis mejores y peores lecturas siempre tengo muchos problemas para ponerlas en orden. En este caso tengo muy claro cuál es el primero, pero el resto de libros que os voy a mencionar la verdad es que no tienen un orden muy concreto. El número 6 es La maldición del tranvía 015 de P. Jelly Clark. Es de la editorial Dormevela. Me gustó muchísimo, es una novela muy corta que nos habla de un caso de detectives en un Egipto un poco steampunk con temática sobrenatural. La verdad es que me encantó, tiene un toque feminista buenísimo, representa que esto pasa cuando se está haciendo manifestaciones para el sufragio universal que incluye a la mujer. La verdad es que el universo que crea P. Jelly Clark es espectacular. Yo lo disfruté muchísimo. Habla de jeans, que es algo de lo que sé un poquito, pero no tengo una idea muy profunda y la verdad que es agradabilísimo leer algo así que os lo recomiendo muchísimo si no lo habéis leído. Yo creo que a estas alturas todo el mundo conoce la editorial Dormevela. Si no os he hablado mil veces de ella, creo que es una de las mejores editoriales, una de las mejores cosas que ha podido pasar al panorama literario en los últimos tiempos. Y os recomiendo muchísimo esta novela, me lo he pasado genial leyéndola y estoy deseando leerme El Señor de los Jeans, que también lo tengo, pero con todos los libros en cajas lo tengo un poco difícil leerlo por ahora. En el quinto lugar he puesto toda una saga de mangas que son 6 tomos y se trata de Orange. Os he hablado sobre esta saga anteriormente, nos habla de un mundo un poco fantástico donde la protagonista recibe una carta de su yo del futuro diciendo que por favor ayude a una persona en cuestión que es muy preciada para ella y que ella no supo ayudar en su momento. Y bueno, a medida que pasa la historia, pues se da cuenta de que esas cartas van en serio y pues es toda una trama de, al final es un shoujo, también hay una historia de amor, pero es toda esta trama que habla sobre salud mental, sobre suicidio y creo que lo habla de una forma muy bonita, con mucha sensibilidad y me ha enamorado completamente. Así que si alguien no ha leído Orange, yo os la recomiendo muchísimo porque merece muchísimo la pena. En el cuarto lugar, y no podía estar fuera de mi top 6 de lecturas de 2022, quiero hablaros de Memorias del Rey Sol, que está escrito por Luis XIV, que básicamente es un diario que hizo el propio Luis XIV para aleccionar, para enseñar un poco a sus futuros descendientes sobre qué creía él, qué cualidades creía que tenía que tener un buen rey y sobre qué había hecho él durante su mandato para intentar hacer de Francia una nación pues enorme e importantísima como al final acabó siendo. Me parece muy interesante porque aparte de lo que aprendemos en los libros de historia, vemos también su punto de vista y su justificación y sus motivaciones para hacer lo que hizo. Así que creo que tenemos, a poco que te guste un poco la historia de Francia y hayas aprendido un poco en el cole, vemos su punto de vista también y creo que tenemos una visión un poco más rica y completa del panorama geopolítico de entonces y de qué decisiones tomó y por qué. Aparte, también me parece muy curioso la serie de reglas que dejó a Felipe V cuando vino a la corte española tras ganar la guerra de sucesión, sobre los consejos que él le daba para que la corte aceptara y quisiera a un rey que era de ascendencia francesa y no española. A mí me parece un libro que al final no es novela, obviamente, me parece un libro muy interesante, que nos ofrece una visión más completa del rey y que lo único que tengo de pega, pero que a mí me flipó,
fue que durante todo el libro habla muy bien de las mujeres que han habido a su alrededor y de golpe y porrazo se le va la olla y en una sola página las pone a caer de un burro, hace un discurso misógino que te mueres, súper machista, pero en todo caso, si os gusta la historia de Francia, creo que inevitablemente también a quien le gusta la historia de Francia le suele gustar la historia de los Borbones a partir de Luis XIV, porque creo que es, bueno, a mi parecer, creo que es una de las épocas más interesantes. Y bueno, pues al final, si os interesa este periodo histórico, creo que es un libro que tenéis que leer. En el tercer lugar he puesto a Yo Tituba, la bruja negra de Salem, de Maryse Condé. ¿Qué decir de este librazo? Es que yo me lo leí a primeros de año y me acompañó todo el año. O sea, yo no había leído nada de Maryse y he alucinado la forma en la que habla, en la que recrea la vida desde un punto de vista un poco realista fantástico, porque hay magia, de Tituba. Tituba, para los que no lo sepan, fue la primera inculpada de toda esta fiebre que luego se conoció como los juicios de las brujas de Salem. Ella fue la primera acusada y la que a partir de ella pues se inició toda esta caza de brujas. Y me parece que habla y que recrea la vida de Tituba de una manera magistral. Tiene una potencia para mí, una potencia narrativa enorme. Yo creo que merece todo el reconocimiento que está teniendo. Y esto lo he dicho en el podcast con Jesús, pero creo que una de las cosas más guays que me llevo de este libro es que yo estoy acostumbrado a leer novelas donde el protagonista masculino alabe el cuerpo femenino y te diga, bueno, es que me gusta esta tía porque está muy buena o qué tetas tiene y tal. Y aquí pasa al revés y Tituba tiene un momento donde te dice que se quiere casar con la persona con la que se quiere casar porque la tiene enorme. Y me pareció como muy revolucionario cuando no debería serlo. Y la verdad es que me pareció muy guay todo, tanto ese punto que me pareció muy original y me sorprendió porque me pareció original algo que no debería serlo, como toda esta recreación de la vida de Tituba, todo ese punto mágico que le da también me parece interesante. Y la verdad es que me parece una historia de explicar lo que supone alejarse de tus orígenes, reencontrarlos más tarde, buscar tu sitio en el mundo y las vicisitudes de la vida, que me parece espectacular. Yo la recomiendo muchísimo. Si no la habéis leído, creo que es una lectura que es que hay que tenerla. En segundo lugar, os pongo un libro interesantísimo para los amantes de Yukio Mishima. Os he hablado de él también en mis wrap-ups y es Vida y muerte de Yukio Mishima de Henry Scott Stokes. Me parece un libro genial, lo hace alguien que conoció a Mishima, lo hace alguien que tuvo amistad con Mishima y lo hace alguien que no tiene miedo a decir y a hablar sobre la orientación sexual de Yukio Mishima, que yo supongo que lo sabéis todos, pero él era homosexual aunque se casara y tuviera hijos. Y aparte empieza con una recreación del último momento de Yukio cuando invade las Fuerzas Armadas, da la arenga, le sale mal y se suicida. Espectacular. Se te encoge el corazón cuando lo estás viendo. Bueno, cuando lo estás leyendo, digo viendo porque es que yo hasta lo veía. O sea, Henry ahí lo hace espectacularmente bien. Y luego recrea toda la vida de Yukio, hablándote de Yukio la persona y Yukio el personaje, hablándote de tanto claros como oscuros de Yukio, hablando sin tapujos, porque al final Yukio quedó como alguien nacionalista que se suicidó porque por un sentimiento de honor al ver que Japón no respondía ante el honor japonés. Y aquí, analizando un poco sus escritos y también usando lo que él conocía de Yukio, te das cuenta de que quizá no fue tan así. Yukio no fue siempre un personaje político, pero sí que tuvo algo siempre con él, que fue ese sentimiento de querer morir para dar sentido a su vida, porque sentía que no lo tenía. Me parece una visión imprescindible para los que os guste Yukio Mishima. Me parece que analiza los textos de Yukio de una manera espectacular, analiza textos que nosotros no tenemos porque no ha llegado traducido al español y que él pudo leer, y me parece una obra imprescindible si te gusta la figura de Yukio Mishima. Y por último, el que está en primer lugar sin ninguna duda, y este no es sorpresa de nadie porque os he hablado de él hace muy poquito, es El Cordero Carnívoro de Agustín Gómez Arcos. Es un libro que descubrí gracias a
a José de Libros en el Fin del Mundo, que os dejaré como siempre su canal por aquí. Él es una persona súper apasionada de la literatura, vive la literatura, hace vídeos largos pero interesantísimos. Si no lo conocéis, os lo recomiendo muchísimo porque la verdad es que son interesantísimos y lo conocí, hemos hablado gracias a Instagram y tal, y me parece una persona maravillosa. Así que, bueno, yo os lo recomiendo muchísimo, pasad por su canal porque tiene recomendaciones geniales y yo cada vez anoto más pendientes gracias a tantos booktubers. Algún día tendría que deciros todo lo que tengo, porque tengo muchísimos. El caso es que lo descubrí gracias a él y me parece una novela... Es que a más que pienso sobre esta novela, más cosas me vienen a la cabeza. No me quiero enrollar mucho porque va a ser un vídeo bastante largo, pero tengo una reseña entera donde analizo desde mi punto de vista la novela. Si os interesa, os invito a pasaros. Básicamente nos habla de una historia de incesto homosexual en la España franquista, en una familia que mezcla una ascendencia burguesa con un linaje rojo, por lo tanto caído en desgracia, y cómo, y no solo eso, sino que los personajes representan muy bien todos los puntos de vista de esa España franquista. A mí me parece algo espectacular, magistral. He leído pocas novelas que me hayan flipado tanto y no quiero decir mucho más porque es que si no voy a repetir la reseña, así que os dejaré la reseña por like, que nunca sé por dónde sale, y si queréis yo os invito a verla. Yo tengo la impresión de que este día está siendo muy caótico. Creo que hace demasiado tiempo que no grabo, ya me perdonaréis, pero bueno. Vamos a los peores libros de mi año. Quiero decir que, excepto uno o dos, os hablaré de libros a los que he puesto 3 estrellas, pero que son los peores que he leído. Y este sí que os lo he ordenado de menos peor a más peor, ¿vale? Empezamos por el por el menos peor de ellos, ¿vale? En el número 6 está Canadá, de Juan Gómez Bárcena. Os hablé de él porque conseguí que la biblioteca de mi ciudad lo comprara gracias a mi propuesta, pero luego me fue a París y no lo leí. Y hace poco volví y lo cogí de la biblioteca. No me parece una historia excesivamente interesante, no me parece... No sé, no me parece que sea tan guay como me dijeron. Quizá lo que me pasó con este libro es que lo mató las expectativas, porque me lo recomendó un chico de mi trabajo y me habló infinitamente bien de él. Canadá nos habla de la historia de una persona que vuelve tras la Guerra Mundial, creo que es tras la Segunda Guerra Mundial, vuelve a su ciudad natal y tiene estrés postraumático. Tú no sabes bien qué es lo que ha pasado con él. Vuelve a su casa está súper cambiada, vacía. Bueno, al final él desarrolla como este estrés postraumático sumado a cierta agorafobia, se encierra en su casa, en su habitación, ya no solo en su casa, sino en su habitación. Un vecino intenta cuidarlo, luego viene un frente revolucionario allí, bueno, hay como una serie de cosas, pero básicamente lo que tú ahondas es en este estrés postraumático y esa agorafobia que tiene el personaje y él va reviviendo trozos de su vida a medida que lo conoces. Creo que trata de una forma muy buena la mente de alguien con este tipo de trastorno. Creo que ahí no tengo nada que decir, chapó, pero la historia no me resultó lo suficientemente enganchante como para... Y es un libro muy cortito, como para que viera que era como una obra maestra, ¿no? Además hay ciertos personajes que aparecen que tienen reacciones que yo no acabo de entender, quizá se me escapó algo, pero no me parecieron especialmente lógicas. Y para colmo al final, para hacerte como ese tour de force y llegar a desvelarte la verdadera razón de por qué él está así, hace como una suerte de marcha atrás a lo Martin Amis en La Flecha del Tiempo, pero creo que lo resuelve peor y no me pareció tan espectacular como creo que el autor quería que pareciera. El final sí que es verdad que a mí me resultó sorprendente y me gustó mucho, pero en global la experiencia lectora de Canadá no me pareció especialmente impactante y creo que me decepcionó un poco precisamente por las expectativas que yo tenía con el libro. No es para nada un mal libro, creo que a mucha gente le puede gustar, solo que creo que ese libro pues, no era para mí. En el quinto lugar tengo Tokio Estación de Ueno, de Yu Miki. Me pasó un poco lo mismo, yo tenía muchas expectativas en
en este libro. La premisa me parecía maravillosa, es alguien que ha muerto en el metro y se cruza con otra gente porque él no puede avanzar y bueno, era un poco un retrato del Japón, de la sociedad japonesa, pero a mí se me quedó un poco en tierra de nadie, no me pareció una historia especialmente interesante, me pareció pesada a ratos y también es corto, no me aportó nada, es verdad que es muy triste, pero tampoco me pareció que estuviera especialmente bien desarrollado, no sé, me esperaba algo completamente diferente, a mí no me dijo nada, me pareció aburrido, me pareció en ocasiones inconexo y tenías que hacerte un poco de esfuerzo para saber qué te estaba contando cuando la historia en realidad es bastante simple. No sé, no me pareció que estaba a la altura de todo lo que yo había generado, la verdad. En el número 4 he puesto Las puertas del infinito de Víctor Conde y José Antonio Cotrina. Hablé también de él hace poco porque lo leí para el Pumpkin Autumn Challenge. Me parece un libro que el imaginario que proponía era buenísimo, la premisa me parecía genial, pero creo que el plasmarlo no les salió muy bien. Creo que todo es bastante complicado y dan por hecho muchas cosas que te tendrían que explicar de algún modo porque no estamos en su cabeza. Creo que algunos personajes tienen una evolución que no es para nada lógica, me parece incoherente y sobre todo los epílogos son horribles, sobre todo el del chico es de mal gusto, o sea, de mal gusto, gratuito, no aporta absolutamente nada, podría haberse resuelto de otra forma, no sé, no me pareció especialmente bien. Es cierto que con eso explica cierta paradoja, pero a mí no sé, no, me pareció un libro que tenía mucho potencial y que se quedó en nada. Os hablé de él más en detenimiento en Europa que hice sobre el Pumpkin Autumn Challenge, si queréis pasaros y os lo explico con más detalle, pero me parecía eso, que me pareció que era un libro que tenía mucho potencial y que podría haber sido genial y se me quedó un poco descafeinado. En el número 3, empezamos en los 3 peores, he puesto La parcela de Alejandro Simón Partal. Nos narra la historia de un chico que va al Paso de Calais a hacer de profesor de español y para mí, básicamente lo que es un chico que va allí, no me parece que sea un chico que pase ninguna necesidad, el caso es que es un poco inadaptado, no se quiere adaptar a Francia, todo le parece mal, allí conoce a un refugiado del que se enamora, un chico también, tienen una historia y a mí me pareció que estaba alargando el estar en Francia porque sí, podría haber vuelto en cualquier momento si tan mal estaba, simplemente para mí era un niño pijo quejándose de lo mal que se vive allí. Y encima luego tiene la historia con el chico que está allí. Y es que se resuelve tan mal. Bueno, tan mal no, es que no se resuelve. Pasa algo que no os quiero desvelar por si lo queréis leer. Y no se resuelve. Entonces, lo único interesante que tenía la novela, que era la relación entre estos dos, queda inconclusa. No sé, yo acabé el libro y tuve la sensación de que había perdido el tiempo. Es verdad que está muy bien escrito, el chico creo que es poeta y es verdad que usa un idioma un poco poético, pero más allá de eso, sinceramente, a mí no me aportó nada. En el número 2 tenemos a Agujero de Hiroko Yamada. Agujero es una colección de 3 relatos, 2 de ellos un poco relacionados, donde básicamente yo tenía también muchas expectativas en este libro. Yo creo que el bottom 6 son libros de los que yo tenía muchas expectativas y luego no fue nada. Básicamente nos pone en situaciones un poco donde se mezcla la realidad con la fantasía, con lo absurdo, un poco también lo tenebroso. Y es cierto que la autora sabe hacerlo muy bien, pero creo que estos 3 relatos son más una demostración de lo que ella puede hacer narrativamente que no 3 buenas historias. La verdad es que no me parecen buenas historias, no tienen sentido, son una ristra de cosas raras, pero que no se cierran de ningún modo. Y mira que Agujero tenía un potencial espectacular. Creo que es el que más potencial tenía y el que peor resuelto está. No sé, me pareció eso, que me parece más un ejercicio que podría haber hecho en una escuela para mostrar su capacidad narrativa
que no unos 3 buenos cuentos que realmente tengan sentido y cuenten una historia. Y el peor libro de este 2022 ha sido, sin lugar a dudas, El sueño de la aldea Ding, de Yan Lianque. Otra vez era un libro que prometía mucho y luego no fue nada. Se sitúa en China. Hubo una época donde se vendía sangre, y al vender sangre usando agujas que no se desinfectaban y que no eran de usar y tirar, al final hubo una epidemia de SIDA en China debido a eso. Esto nos centra en la aldea Ding, donde ha ocurrido esto, y bueno, nos habla un poco de esta epidemia de SIDA, de cómo se contagia, qué medidas se toman y cómo reacciona la gente. El narrador es el nieto del abuelo protagonista. La voz del niño no está nada conseguida, lo único que hace es repetir cosas para demostrar cierta infantilidad, pero que no tienen ningún tipo de verosimilitud. Y el abuelo es directamente idiota. No se entiende el carácter de este hombre nunca, porque le hacen todas las putadas del mundo y perdona a todo Dios. El pueblo es una sarta de gente egoísta, que solo mira para ellos, pero que luego piden ayuda, y es que encima el idiota del abuelo se las da. No sé, me pareció una sarta de gente que lo mejor que podía pasar era que murieran todos y se borrara esa gente tan egoísta del mapa, la verdad. Yo creo que lo mejor que le podía pasar a la aldea Ding es que muriera. Y ya os digo, es que no sientes empatía por ningún personaje. Algo que era súper interesante, como lo de la venta de sangre, tampoco se explota mucho y pierde interés. Luego tiene un rollo de casar a 2 niños que tiene su sentido en la cultura china, pero que tampoco aporta nada a la historia. No sé, yo no le puedo encontrar nada bueno, porque incluso los 2 parias de la sociedad de esa aldea, que tienen como cierta historia dramática en medio de la novela, es que no puedes sentir empatía ni por ellos, porque entre ellos son ultra tóxicos, quiero decirte. No sé, no me pareció un libro, es que no hay nada en ese libro que yo pueda salvar, así que para mí el peor, con diferencia, ha sido El sueño de la aldea. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya me perdonaréis si he sido un poco caótico, porque hace mucho que no grababa y creo que estoy un poco desentrenado. Espero que se haya entendido un poco. Espero que os haya gustado también. Ahora que ya tengo internet y ya tengo todo preparado, pues quiero volver a retomar la grabación semanal. Como siempre, si el vídeo os ha gustado, pues dadle un pulgar arriba. Comentadme todo lo que queráis sobre los libros de los que os he hablado, si los habéis leído, si no, si opináis lo mismo que yo o no. Si os he dado ganas de leer alguno o no. Y como siempre, si eres nuevo y acabas de llegar a este vídeo y te ha gustado, te invito a que le des a like, a que te suscribas y le des a la campanita para que YouTube te avise nuevos vídeos que vaya subiendo. Tienes mi contenido ahí para ver si los vídeos que hago te gustan. Y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!